Un buen método para bajar de peso podría no ser las dietas, no, pero sí la infidelidad. De acuerdo a una encuesta en el Reino Unido, los hombres infieles perdieron en promedio 2.72 kilogramos, mientras que las mujeres afirman haber perdido aproximadamente 4.5 kilos durante el periodo en el que engañaron a sus parejas con otras personas. Los investigadores explican que ser infiel coloca a una persona bajo gran presión, lo que da pie a la generación de un gran estrés que los hace perder peso. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, las estafas y los estafadores más sorprendentes. También, los mitos y leyendas del mago Merlín. Además, la nueva moda de la ropa reciclada. Finalmente, cuando los hombres de fe toman las armas, los sacerdotes guerreros. Todo será difícil de creer. Imaginen que un hombre de aspecto humilde se acerca a ustedes y les dice que tiene el boleto ganador de lotería, pero teme que si va a cobrarlo, lo crean que por ser pobre lo robó. Así que les pide de favor que ustedes lo cobren por él e incluso les muestra el periódico donde aparece que es el boleto ganador. Lo único que les pide el humilde señor es que le dejen algo como garantía de que van a volver con su dinero. Un reloj, un celular o tal vez algo de dinero. Algunas personas aceptarán hacerle el favor, tal vez por compasión al pobre hombre. Otros verán la oportunidad de aprovecharse de él y quedarse con el dinero del premio. Pero lo que no se han dado cuenta es que ambos están siendo estafados, ya que el boleto es falso y cuando regresen a reclamarle al pobre hombre, este se habrá fugado con sus cosas. Hablemos de los estafadores. Difíciles de creer. La frase favorita del estafador Robert Andy Freegard era: una mentira tiene que ser grande para ser creíble. Y por eso le gustaba estafar a sus víctimas, haciéndolas creer que él era un agente del M15, el servicio secreto británico, y que estaba reclutando agentes que le ayudaran en la lucha contra el terrorismo. A este hombre le apodaron el titiritero porque con sus mentiras y su poder de seducción ejercía un control total sobre sus víctimas, obligándolas a hacer todo tipo de cosas a favor de su causa. La mayoría de sus víctimas fueron mujeres, con las que incluso fingió comprometerse, solo para después abandonarlas, pero, claro, no sin antes haberles sacado grandes sumas de dinero. La mayoría de las estafas se basan en explotar debilidades humanas como lujuria, codicia o irresponsabilidad. Por ejemplo, cuando alguien te dice que puede conseguirte una televisión de última tecnología a mitad de precio, solo que es robada. Tu codicia e irresponsabilidad te hace aceptar la oferta solo para descubrir que fuiste engañado. Imagina entonces que la televisión no es más que un pedazo de madera pintada. Los estafadores se salieron con la suya en ese caso y no vas a denunciarlos porque al hacerlo admitirías ser cómplice del crimen de comprar objetos robados. Eduardo Valfierno fue un estafador argentino que planeó el robo de la Mona Lisa del Museo del Louvre en 1911. Para lograrlo, se alió con uno de los guardias que simplemente la escondió debajo de su abrigo y salió caminando con ella. Pero el robo solo fue un paso más de una larga estafa que ya había comenzado. Días antes del robo, Valfierno le había encargado a un falsificador que creara 6 copias de la Mona Lisa. Estas réplicas fueron enviadas a varias partes del mundo donde las guardaron en espera de compradores que ya habían sido contactados. Valfierno hizo esto porque sabía que tras el robo sería muy difícil sacar las copias del país. Y además, él nunca planeó vender la original. Solo necesitaba que ésta desapareciera para que cada uno de sus 6 compradores creyera que estaba adquiriendo la pintura original. Por eso, tras el robo, Valfierno nunca volvió a contactar al guardia del museo que se había llevado la pintura, y este intentó vender la obra de arte por su cuenta, pero fue capturado y la pintura regresó al museo en 1913. Ahora imaginen que alguien les ofrece un excelente negocio en el que ustedes solo tienen que dar
dinero y obtendrán el triple de la inversión. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Bueno, por eso se arriesga invirtiendo solo una pequeña cantidad, es un ejemplo. Y para su sorpresa, la inversión funciona y triplicas el dinero. Ahora, te das cuenta de que si hubieras invertido más dinero, las ganancias hubieran sido mucho mayores. Así que vuelves a entrarle al negocio, pero ahora con una gran suma de dinero. Y eso era justo lo que quería el estafador: ganar tu confianza, dándote un poco de dinero para que después le entres, inviertas una gran suma que nunca más volverás a ver. Victor Lustig es uno de los estafadores más famosos e increíbles. Primero, por una estafa en la que vendió una máquina que supuestamente podía imprimir billetes de $100. La máquina la vendía por más de $10,000 y los ilusos compradores, que creían que recuperarían la suma en unas semanas, terminaban descubriendo que la máquina solo podía producir 2 billetes de $100 porque no los imprimía, sino que los tenía guardados dentro para engañar a la gente. El resto eran tan solo hojas de papel en blanco. La segunda estafa de Lustig fue aún más increíble. Convenció a varios inversionistas de que el gobierno vendería la Torre Eiffel, allá en París, como metal de desperdicio, argumentando que su mantenimiento se había vuelto muy caro para la ciudad. Un hombre se creyó el cuento y le entregó el dinero. Y cuando por fin se dio cuenta de la estafa, Lustig ya había desaparecido. La pobre víctima estaba tan avergonzada de haber caído en la trampa, en el engaño, que le dio pena contarle lo que había pasado a la policía. Difícil de creer. Merlín fue un extraordinario mago galés del siglo VI, una de las figuras más sobresalientes de la era del rey Arturo y el hechicero más poderoso y famoso de Europa de todos los tiempos, por lo que ha sido la inspiración para innumerables leyendas, ya que su obra es difícil de creer. La presunta existencia de Merlín está rodeada de misterios. Por principio se desconoce la fecha de su nacimiento y se piensa que fue engendrado por un demonio que sedujo a una monja. Otras versiones sugieren que fue hijo bastardo del rey de Britania, Aurelius Ambrosius, o que nació como producto de una fuerza mágica. Parece que este personaje fue creado para fomentar entre los seres humanos sus conductas malévolas, pero al crecer se convirtió en un guía espiritual y consejero de diferentes monarcas como Vortigern, Uther Pendragon y el famoso Arturo de Camelot. Su poder era asombroso, capaz de hablar con animales, de cambiar de forma, de hacerse invisible o de controlar el clima y los elementos terrestres. Aunque estas habilidades las empleaba con cuidado para no enfurecer a la naturaleza, la diosa más poderosa. Además, conocía la esencia de las cosas, su transformación y su renovación, así como el secreto del sol y de la luna, las leyes de la astronomía o los misterios del mar. Conocía también a los demonios de la época y comprendía la resurrección del Fénix, o podía predecir el futuro. Se decía que Merlín tenía contacto con dragones y con gnomos. La existencia de Merlín acabó en el bosque francés de Broceliande, al ser recluido en un árbol, cueva o jaula de cristal por su compañera Nimue, la llamada Dama del Lago. Otros mitos dicen que, más bien, murió al tomar asiento en la tabla redonda que exclusivamente estaba destinada a Sir Galahad, por ser el único caballero que podía ver el Santo Grial. Así que cuando el mago ocupó ese lugar, fue tragado por la tierra, al igual que le sucedió a otros hombres. Cuenta la leyenda que gracias a la sabiduría y consejos de Merlín, el rey Arturo pudo gobernar de manera acertada a Camelot. La influencia del mago en la vida del monarca se dio incluso antes de su nacimiento. Uther Pendragon, rey de Britania, se enamoró de Igraine, esposa de Gorlois, duque de Tintagel. Como se obsesionó con la dama, Gorlois la encerró en Tintagel para evitar el amorío, pero su enamorado
no se rindió. No, además, pidió ayuda a Merlín para que pudiera cambiar su aspecto y adoptar el de su rival. Así seducir a la duquesa, mientras su marido peleaba en el castillo de Dimeliot. De esta relación nació Arturo, y aunque Gorlois murió en batalla y Uther e Igraine se casaron, Arturo fue criado como plebeyo por Sir Ector. Cuando murió su padre, joven, fue llevado por Merlín al sitio donde estaba Excalibur, la espada mágica. Se creía que quien la sacara de la piedra donde estaba incrustada sería rey de Inglaterra. Entonces, el único que lo logró fue el propio Arturo, y tiempo después fundó Camelot con la guía de Merlín. Este último le ayudó además a conquistar a Morgana, la mujer del rey Uriens. Arturo y ella tuvieron relaciones sexuales sin saber que eran medios hermanos. Aún así, tuvieron un hijo, quien según las predicciones del mago, sería una influencia negativa en la vida de Arturo. Otro mito señala que Merlín fue un soberano de los bretones del norte en Escocia y que tras perder el juicio a consecuencia de una batalla, se refugió en un bosque, convirtiéndose así en un ermitaño dedicado a profetizar. Tras su muerte y la de Arturo, el Papa Gregorio el Grande delegó a los monjes benedictinos la evangelización de los bretones. En el siguiente siglo, la leyenda del rey Arturo y Merlín crece y será empuje a la búsqueda del Santo Grial por los caballeros de la Tabla Redonda. Las profecías de Merlín fueron recopiladas por Volta en 450. Él habló de las cruzadas para liberar a Jerusalén y del descubrimiento de América. Dijo que los hombres salvajes conocerían a los que vienen del mar y que después las naves se llevarían el oro. Bien, especificó lo acontecido en la Revolución Francesa y que la cabeza de su rey, reina, príncipe y sus allegados serían cortadas en medio de verdaderos tiempos de horror, donde muchos derramarían su sangre. Asimismo, predijo la destrucción de Roma como castigo de sus pecados. Y una de sus últimas predicciones fue la Tercera Guerra Mundial, resaltando que habría fuego bajo la tierra luego de que las apariciones marianas se dieran en varios sitios y cuando el Papa tuviera 2 nombres. Los estudiosos de las profecías de Merlín no se ponen de acuerdo sobre la precisión de las interpretaciones, ya que el mago utilizó un lenguaje, digamos, oscuro, abstracto y lleno de menciones que hacen referencia a seres mitológicos o animales, por lo que su contenido y veracidad sigue siendo un misterio. Un misterio difícil de creer. Cuando hablamos de reciclar, normalmente pensamos en botellas de plástico, enseres caseros, papel, etc. Pero pocos nos ponemos a pensar que la ropa y el calzado también pueden ser reciclados. Por ello, es que varios gobiernos e importantes diseñadores han lanzado campañas para que la gente recicle su ropa. Esto con el objetivo de ayudar a la ecología, pero también de cambiar nuestra visión sobre las cosas que pensamos ya no sirven. El reciclaje de ropa es difícil de creer. En los últimos años, algunas empresas multinacionales de textiles que crean ropa de marca han lanzado varias campañas para invitar a la gente a reciclar su ropa vieja. Esto con el incentivo de ofrecerles descuentos en la adquisición de ropa nueva por cada prenda que den al reciclaje. No obstante, algunos críticos dicen que estas campañas son un intento para lavar el rostro de las multinacionales que en muchas ocasiones utilizan químicos muy contaminantes en la elaboración de sus prendas o tienen a sus trabajadores en condiciones muy precarias, sin las mínimas prestaciones, como el de cierta marca sueca de textiles que enfrentó un escándalo en una de sus fábricas proveedoras en Camboya, donde 70 trabajadoras exigían se les pagara los sueldos caídos. Pero más allá del interés de las grandes compañías de lavar su imagen, lo cierto es que las cifras no mienten. Por ejemplo, para producir una sola playera de algodón se necesitan en promedio unos 2.000 litros de agua. Y para un par de zapatos, 8.000 litros. Por lo que si reciclamos una sola de esas prendas, nos podemos dar una idea de cuánto estaríamos ayudando a la ecología.
Para producir unos pantalones de mezclilla, cualquiera, se utilizan unos 10,000 litros de agua, por lo que tal vez la moda de usar los pantalones, bueno, como estos, rotos, sea la más ecológica que alguna vez existió. Lo mejor de la idea del reciclaje de ropa es que no necesitamos esperar a que se inicie una nueva campaña gubernamental o a que una tienda nos invite a hacerlo, sino que nosotros mismos podemos comenzar a ponerla en práctica con la satisfacción de que estaremos ayudando de manera instantánea a la ecología. Y no solo eso, sino que con un poco de creatividad podemos inclusive instaurar nuestra propia moda. Y aunque a algunos pueda parecerles que esta idea no es muy popular, la verdad es que cada año nuevas regiones se suman a estos esfuerzos por reciclar ropa. Por ejemplo, en España se estima que en el último año se incrementó en un 106% la cantidad de ropa reciclada, mientras que en Estados Unidos se calcula que el 8% de toda su producción textil es reciclada. Y si tomamos en cuenta que en nuestro país se tiran aproximadamente unas 3,000 toneladas de ropa al año, el cambio que lograríamos hacer si comenzamos a reciclar nuestra ropa sería totalmente significativo. Una de las complicaciones en el reciclaje de ropa es que de la misma forma que para lavarla es conveniente separarla por color, para reciclarla igual. Inclusive si una prenda tiene varios colores como este, por ejemplo, ¿sí? Para cortarla también hay que separarlos. Es decir, si nosotros queremos hacer una prenda de varios colores, bueno, pues primero hay que ir cortando una prenda de la cual vamos a reciclar color por color. Y para aquellos que estén interesados en el negocio, déjenme decirles que el reciclaje de ropa, ya sea para reutilizar o crear nuevos productos, es visto por la industria y los diseñadores como un negocio con una importante proyección a futuro, ya que la gente, al necesitar deshacerse de su ropa usada, la mayoría de las veces no busca una compensación económica. Por lo que la materia prima para producir nuevos productos tiene un costo muy bajo. Por otra parte, recordemos que siempre existen personas con más necesidades. Así que la opción de donarla a centros de acopio y albergues es también una excelente idea, ya que el objetivo del reciclaje es extender la vida útil de la ropa y con ello disminuir el impacto ecológico que se genera a la hora de crear nuevas prendas. En la actualidad se producen prendas de vestir con materiales que no son textiles como plástico reciclado. Y aunque a algunos esto les pueda parecer exagerado, la verdad es que de no comenzar a modificar nuestros hábitos de consumo y reciclaje, la vida en este planeta cada vez será más complicada y difícil de creer. De acuerdo con estudios, los perros más inteligentes son los collies y también los French Poodles. Difícil de creer. La historia de los hombres religiosos en las guerras es larga y variada, pero generalmente su papel se ha limitado a ofrecer consuelo a los soldados en los campos de batalla. Y en el caso de los católicos, darles los últimos sacramentos cuando se encuentran al borde de la muerte. Sin embargo, en muchos conflictos, los sacerdotes se han involucrado en la guerra de formas extremas. Estas son sus historias, difíciles de creer. El sacerdote inglés Andrew White siempre le interesó estar en zonas de conflicto y por ello, cuando surgió la oportunidad de trasladarse a Bagdad durante la más reciente guerra de Irak, no la desperdició. Una vez allí, se trasladó a la llamada Zona Roja, o el área más peligrosa de toda la ciudad. Pero su llegada no le gustó a los grupos que combatían allí. En el año en el que llegó, fue secuestrado, robado y torturado. Además, fue amenazado de muerte y pusieron una bomba en su auto. A pesar de todo, el sacerdote White no se amedrentó y siguió ejerciendo su oficio en una de las zonas más peligrosas del mundo.
Su perseverancia tuvo frutos porque pronto logró arreglar un tratado de paz entre facciones distintas de la guerra, cosa que ni los gobiernos de Estados Unidos ni Inglaterra lograron antes. Hoy, White sigue viviendo en Bagdad y aunque se mueve todos los días protegido por una escolta, dice que no quiere regresar a su país natal, el Reino Unido, porque lo considera aburrido. Durante la Segunda Guerra Mundial, un sacerdote francés llamado Pierre-Marie Benoit logró salvar a más de 3.000 judíos de las garras de la muerte, falsificando sus actas de bautizo y haciéndolos pasar por católicos. Y todo a pesar de que el mismo Vaticano se opuso a ello. En los años 60, Estados Unidos estaba enfrascado en la guerra de Vietnam y un sacerdote pacifista llamado Charles Litteke fue enviado al campo de batalla. Litteke, que se oponía a las armas, tuvo que seguir órdenes y no se pudo negar. Durante un vuelo de rutina, el helicóptero en el que viajaba fue atacado por los vietnamitas y fueron obligados a aterrizar. En la batalla, varios de sus compañeros soldados profesionales fueron heridos, por lo que Litteke decidió protegerlos defendiéndolos únicamente con una pistola. Después, Litteke cargó a los heridos de vuelta al helicóptero, donde descubrió que el piloto también estaba herido. Entonces, quizá encomendándose a Dios, Litteke, que jamás había volado un helicóptero, logró manejar el aparato, llevando a salvo a sus colegas. Por su valentía, le fue entregada una medalla al valor, misma que rechazó porque de nuevo les recordó a todos que él era pacifista y que se oponía a la guerra. Dietrich Bonhoeffer fue un sacerdote alemán que durante los años 30 viajó por todo el mundo. Esto con el fin de entender a otras culturas. Cuando regresó a Alemania, los nazis ya estaban en el poder. La guerra estaba a punto de comenzar. Durante los años 30, la Iglesia Católica Alemana estaba llena de simpatizantes nazis, y esta situación molestaba terriblemente a Bonhoeffer, por lo que, de nuevo, abandonó su país y se dirigió a Estados Unidos, donde el gobierno le ofreció regresar a Alemania para trabajar como espía. En Alemania, se unió a las filas de la inteligencia militar nazi, donde se involucró en una conspiración para acabar con la vida de Hitler. Mientras planeaba asesinarlo, ayudaba de forma económica a la resistencia antinazi y escondía judíos perseguidos por Hitler. El sacerdote estuvo muy cerca de lograr su objetivo, pero fue capturado por sus compañeros, quienes descubrieron su plan para acabar con el Führer. Aún así, Bonhoeffer es reconocido como un gran héroe de guerra y uno de los sacerdotes más valientes de la historia. Estos hombres mostraron su amor al prójimo luchando por él. Sus historias inspiraron a miles y hoy los recordamos. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.